mismo orden de ideas que aquí han venido planteando los que han antecedido en nuestra palabra, respecto de temas muy delicados, y en este caso referido a los pueblos indígenas, sobre todo cuando se dice que las justas luchas de estos pueblos, ahora en estos tiempos, tienen infiltración de las FARC. Se ha dicho aquí que también los indígenas son secuestradores, que hay una infamia, indígenas violentos, y es más, que cómo se va a garantizar el derecho a los otros. Creo que los pueblos indígenas tienen muchas respuestas, señor presidente. Yo solo quiero invitar a los colombianos y a los honorables senadores que se remitan a documentos oficiales que han venido velando por la protección de derechos de indígenas, de campesinos, de sindicalistas, pero en este caso, que revisaran el informe con el cual organismos internacionales de derechos humanos plantean y visualizan la situación de los pueblos indígenas. Es que la pobreza, el hambre, la miseria, la desnutrición, que los pueblos, habiendo antes tenido riqueza, tenido alimento, hoy han sido empobrecidos. Esos informes, señores senadores y colombianos, lo demuestran, y no son a lo mejor argumentos recogidos en la calle o por dichos de gente que nada conoce de la realidad que viven los pueblos indígenas, y son organismos de carácter internacional que habla de la realidad en que viven los pueblos indígenas. Lo mismo, hay que revisar el informe de la Defensoría del Pueblo, un organismo, una institución que se encarga de velar también por estos derechos. Encontrarán ustedes la cantidad de violaciones a los derechos individuales, colectivos, económicos, entre otros, que los pueblos indígenas en estos últimos tiempos estamos padeciendo. Pero lo que más me preocupa, señor presidente, es que en estos últimos días se ha estado mirando el exceso de la fuerza pública en sus actuaciones. Yo pregunto, ¿cuáles fueron los argumentos o cuál fue la sustentación para que la fuerza pública, y que reconocieron afortunadamente, porque antes una movilización de indígenas en Cumbal impidió que hicieran el levantamiento de 3 cadáveres, porque los iban a uniformar y los iban a hacer pasar por guerrilleros? 3 indígenas muertos, un falso positivo tal vez será la explicación. Pero seguido de eso, también indígenas que se desplazaban desde el municipio de Guachavés a una de sus veredas, aduciendo también que son miembros tal vez de las FARC o que son delincuentes, les abren fuego y los matan. Y si seguimos con ese listado, señor presidente, pasan 1.200 indígenas hasta la fecha asesinados y sin ninguna explicación, unos por la fuerza pública, otros por la guerrilla, otros por los paramilitares, agentes externos que también están en los territorios ahora intimidando a los líderes para que no avancen en la defensa de sus derechos. Eso tal vez es prueba, inclusive, de que los indígenas no estamos vinculados a ningún sector armado, y se ha dicho que la lucha como pueblos es a mano limpia y con pensamiento propio. Por eso los indígenas del Cauca hace algunos días se habían desplazado desde Popayán hasta Cali pidiendo la paz con banderas, pero cuando las reclamaciones, los cumplimientos a los acuerdos no se hacen, no hay otra cosa sino levantarse. En este caso pidiendo el respeto a la vida y a la dignidad. Por eso es intolerante, señor presidente, el exceso de la fuerza pública, que debería de encargarse de proteger, entre otras,
en los derechos constitucionales que así lo establecen a los pueblos indígenas, hoy está disparando. No podemos tolerar igualmente los señalamientos sistemáticos que se están haciendo a los pueblos indígenas en estos últimos días. La vinculación al movimiento indígena con fuerzas al margen de la ley. Pero entonces, ¿por qué no evaluar también los acuerdos que se han firmado y no se han cumplido? Y alguien aquí ha planteado que hay que pedir perdón, que los pueblos indígenas pidan perdón. 516 años de explotación, de masacres, y ahora pedir disculpas. Al contrario, deberían pedir disculpas a los pueblos indígenas, porque cuando hablan su propia lengua alguien se ha atrevido a cortarles hasta la lengua, y ahora, con las ideas, castrarlos para no poder pensar, desplazarlos, ponerles minas quiebrapatas en sus territorios y convertir a los resguardos indígenas en territorios de combate, como lo estamos mirando en el departamento de Nariño, en el territorio Aguá. Entonces los indígenas no tenemos otra cosa sino hacer y protestar y manifestar, pero también por eso nos quieren hacer señalamientos y confundir la lucha indígena, que es milenaria. Con todo lo que se ha dicho en estos últimos días, no existe otra cosa sino que los pueblos indígenas se vienen levantando y se van a levantar porque no toleran más que, aparte de que les disparan, aparte de que les fumigan, aparte de que les colocan minas quiebrapatas, aparte de que explotan los recursos naturales sin consultas, sin autorizaciones, y que se llevan toda esa riqueza y hay hambre alrededor de esa explotación, hoy se venga a plantear que los justos reclamos no son legítimos. Y hay un reclamo muy justo, que es el reclamo a la vida, a la dignidad, del cual se viene pregonando. No entendemos, señor presidente, esos argumentos entonces, a lo mejor positivos o negativos, pero ¿por qué es la gran pregunta? Este gobierno no quiere adoptar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que muchos países, más de 134 países lo adoptan, y Colombia se abstiene de votar. Ahí no vemos voluntad política ni jurídica ni seguridad democrática, sino al contrario, desprotección a los derechos de los pueblos.